En la reflexión sobre los libros del libro, llegamos hoy al libro de Ruth. Leo el versículo primero de ese libro. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Es uno de los 2 libros con nombre de mujer en la Biblia. Se trata de una historia familiar ocurrida en el tiempo de los jueces. En él se aprecia la gracia de Dios en la solución de problemas de los suyos, a la vez que se destaca la realidad de la profunda fe en él que se aprecia tanto en Noemi como en su nuera Ruth. El personaje del que toma nombre el libro está en la genealogía de Jesús y es una de las mujeres mencionadas en ella cuyo origen no es hebreo, es gentil. Contexto histórico del libro. Situada la historia en la época de los jueces, se caracteriza por un entorno de crisis espiritual y conflictos morales propios de aquel tiempo, año 1380 al 1050 aproximadamente antes de Cristo. La historia de Ruth contrasta con el entorno de corrupción, desobediencia, alejamiento de Dios y falta de fe. Es un ejemplo de lo que Dios hace manteniendo siempre un remanente fiel, evitando la extinción de su testimonio entre los hombres. El relato tiene lugar en el entorno campestre de la tierra de Israel, vinculado con la pequeña aldea de Belén. Se aprecia esto en detalles agrícolas que se citan en el libro, como la cosecha de la cebada, versículo 22 del capítulo 1. La referencia a lugares propios de la agricultura, como son la era, capítulo 3, versículo 6, como es aventar la cebada recogida para separar el grano de la paja, capítulo 3, versículo 2. La estructura y funcionamiento de la sociedad es aludida en la comparecencia del comprador y de vendedor de una propiedad ante testigos en la puerta de la ciudad. ¿Cuál es el tema del libro? Frente a una situación de separación nacional histórica en la que los israelitas se consideraban como beneficiarios personales de los dones de Dios, entendiendo también que la salvación es de los judíos y no de los gentiles, el Espíritu Santo hace notar en este relato inspirado que Dios salva también a los gentiles y los vincula con las promesas de su gracia. El Señor había hecho pacto con Abraham, que era extensible en la promesa de bendiciones contenidas en él con todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. El amor genuino, aunque ligado a las imperfecciones del hombre, se hace visible en cada uno de los creyentes, no importa en qué tiempo, de qué manera. El amor desinteresado de Ruth hacia su suegra Noemi la distingue como verdadera creyente, en declaración que había manifestado de que Dios era suyo y era también el Dios de Noemi. Un tema de alto interés aplicativo, como figura de la obra de salvación que Dios hizo en Cristo, es el del pariente redentor, el que tenía derecho de comprar la herencia y de con ella hacer también su esposa a la mujer viuda de Mahalón, uno de los hijos de Noemí. En este caso, Boz compró la tierra de Noemí y se casó con Ruth. Este acto es un ejemplo ilustrativo de la misericordia de Dios en Jesús como nuestro Redentor. Gálatas 3:13. ¿Quién es el autor y la fecha? Aunque el autor es desconocido, algunos proponen al profeta Samuel, ya que está entre el final del tiempo de los jueces y el inicio de la monarquía. Si imposible es fijar la autoría, también es imposible fijar la fecha de escritura. A la luz de los testimonios internos y externos que se poseen, no es posible afirmar en qué fecha se redactó el libro. Los hechos que narra tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, esto es, antes del año 1000 de Jesucristo. Posteriormente, las evidencias del autor, las costumbres, han dejado
la imposibilidad de datar correctamente o precisamente este libro. No pudo haberse escrito antes del tiempo de los reyes, citándose en la genealogía de Ruth al rey David, el único designado por su nombre en el capítulo 4 y versículo 22. Si hubiera sido escrito posteriormente, habría referencia a otros reyes descendientes de David, como fue el rey Salomón. Bosquejo del libro. Como siempre, un bosquejo sintético. Primeramente, el entorno histórico, capítulo 1, versículos 1 al 22. Segundo, Ruth y Booz, capítulo 2, 1 al 23. 3. La petición de Ruth, capítulo 3, 1 al 18. Cuarto, Booz redime a Ruth, capítulo 4, con el que el libro termina. Cristo en el libro. Una de las palabras que aparece 3 veces en el libro es la palabra en hebrea goel, cuyo significado es pariente cercano. Esto lleva consigo el sentido de redención. Sin duda, es el ejemplo más notable de lo que Jesús es para nosotros, haciéndose cercano para ser redentor. La primera condición es la de ser pariente de quienes se redime. Cristo cumple esa condición porque así se lee en el Evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El apóstol Pablo vincula a Cristo también con el linaje de David. Nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. Y aquí tenemos un antecesor y una mujer antecesora de la familia en la cual va a nacer Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, la relación de Cristo con el mundo se hace visible en que no solamente está vinculado por familiaridad con Israel, sino también con los gentiles. Ahora, no se trata de proclamar un mero hombre por grande que es. Estamos hablando de Cristo como el Hijo de Dios, de quien habla el Evangelio, el objeto de la fe, la absoluta esperanza del creyente. El Evangelio de Dios se refiere a su Hijo, por cuya obra los hombres enemigos de Dios por nuestras malas obras fuimos reconciliados con Él. Ese Hijo de Dios viene al encuentro del hombre en carne humana porque el Padre no lo retuvo junto a sí, sino que lo envió al mundo. Gálatas 4:4. El Hijo fue revelado en Pablo, Gálatas 1:16, para que él lo predicase a los gentiles. La salvación proclamada en el Evangelio conduce inexorablemente a la comunión de existencia con el Hijo. La condición de Hijo fue manifestada por Jesús mismo, enseñando que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y tampoco nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. El Hijo de Dios, revelación y revelador absoluto del Padre, se identifica con la situación del pecador. Olvidado y alejado de Dios, para superar esa condición Jesús se hace relación directa con Dios como Hijo y Redentor en relación directa con el hombre para salvarlo de su pecado. En una existencia en favor de los hombres, Dios se hace carne, realizando luego en la cruz el acto de entrega suprema en muerte voluntaria sacrificial para pagar el rescate por todos. En ambas formas vive una relación plena y absoluta con el Padre, revelando el ser y el hacer de Dios, pudiendo mediante su persona y obra conocer nosotros la naturaleza de Dios y sus intenciones para con los hombres. Pero quien es eternamente Dios se hizo hombre, que era del linaje de David según la carne. En eso versa el Evangelio.
en el hecho singular de que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, en el contexto de una familia humana descendiente de David. Esa es la línea de intersección entre Dios y el hombre. El gran misterio de la eternidad conocido solo por Dios se hace historia en el tiempo de los hombres para dejar de ser misterio y ser realidad salvadora, en la cual Dios desciende al encuentro de la criatura en su misma condición según la carne. Es el entronque entre el mundo de Dios desconocido para los hombres y el de los hombres, en donde la línea oculta de la eternidad se hace visible a los temporales en Jesucristo. La confluencia entre la eternidad y la deidad tiene lugar en un hecho singular de concepción en el seno de una mujer, María, la Virgen, que era, al igual que su padre adoptivo José, de la descendencia de David. Y este Hijo de Dios que se hace hombre en un hecho singular viene a nuestro encuentro para que con su muerte cancelase la deuda de nuestro pecado. Y este hombre entrega su vida voluntariamente para que aquellos que no teníamos posibilidad de redención porque era imposible pagar la cuenta, Él se hace redentor para nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La operación de redención por el pariente cercano consistió en darse a sí mismo para hacerla posible. Leo el libro de Ruth y descubro la impresionante realidad de lo que Jesucristo es para cada uno de nosotros. Y puedo hoy, con gratitud, levantar mis ojos al cielo y, en razón de la obra redentora, decir con certeza: ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria.